derrapes, productos de esquives, ¿sí? O derrapes por pérdida de control, por el impacto con otro vehículo, por haber ingresado a la banquina, por haber superado la velocidad crítica en una curva cerrada, por ejemplo, porque el conductor se durmió, ¿sí? Se salió de la curva, comenzó a derrapar. Bueno, se pueden conocer, ¿no? Estas conductas, ¿sí? Que están íntimamente relacionados con el factor humano, ¿no? Con el conductor, en sus diferentes etapas, ¿no? Previo a la colisión o a la pérdida de control, durante y posteriores, ¿no? Se puede evaluar también si esa maniobra realizada fue la correcta o no, ¿sí? Porque podría haberse realizado una maniobra de esquive, por ejemplo, y determinar, conocer esos tiempos con los que contaba, ¿sí? Esos tiempos y los espacios disponibles para detención o para la realización de una maniobra de esquive también puede llegar a ser fundamental, y eso se va a hacer también a partir de un análisis retrospectivo, ¿sí? De la velocidad obtenida, ¿no? De los diferentes indicios o material, datos técnicos con los que contemos, ¿no? Y finalmente determinar la evitabilidad física del accidente, ¿no? Es decir, si a la velocidad máxima reglamentaria para ese lugar, para esas condiciones, para ese vehículo, porque no solamente va a estar en función de el lugar en donde ocurre el accidente, sino también en relación al vehículo, ¿sí? Lo dice la ley de tránsito, ahí están diferenciadas las velocidades máximas, dependiendo de si un ómnibus, un automóvil, motocicleta, etcétera, y las condiciones de la vía, ¿no? Pues acá aplican los criterios de velocidad precautoria, si se puede determinar o no la velocidad física del accidente y si es o no físicamente evitable, ¿no? Para ese conductor en esas condiciones manejando ese vehículo, ¿sí? Esto porque es importante y muchas veces se contrasta con la velocidad máxima reglamentaria, ¿sí? Porque justamente en algunos casos, aún a velocidad reglamentaria o por debajo de la velocidad máxima reglamentaria, el accidente es físicamente inevitable, ¿sí? Eso es importantísimo de informar al fiscal, ¿sí? De conocer a las partes y al tribunal, ¿sí? De que aún en las mejores condiciones, por ejemplo, para ese conductor, ¿sí? Como puede ser visibilidad diurna, una buena calzada, un vehículo en las mejores condiciones, ¿sí? Si un peatón se cruzó corriendo, ¿sí? De forma intempestiva por una ruta o por una vía de altísima velocidad, o salió por atrás de algún elemento fijo que hacía de obstáculo visual, ¿sí? El accidente puede ser físicamente inevitable, aún por debajo de esa velocidad máxima reglamentaria, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a el flujo de trabajo que aplicamos nosotros o la metodología de trabajo que tenemos en relación a cómo llegar a obtener ese dato de la velocidad. No solamente un cálculo de velocidad, ¿sí? No, no solamente se pueden aplicar modelos físicos matemáticos, ya vamos a hablar más adelante de eso, sino que también hoy en día hay elementos tecnológicos que nos pueden aportar información eh, fidedigna, ¿no? De lo que ocurrió instantes previos a la colisión, por ejemplo, con los que se puede informar una velocidad bastante aproximada o muy precisa en algunos casos, ¿sí? Dependiendo de la información con la que se cuenta del vehículo que impactó, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a considerar primero? ¿Sí? Lógicamente, como todo licenciado en criminalística que tiene conocimiento, que puede interpretar los indicios dejados en la escena, ¿sí? Los indicios materiales, las huellas, los rastros, los vestigios que se han originado en el accidente y que han quedado en la escena o en los vehículos o en el cuerpo del peatón, por ejemplo, ¿sí? Sean estas huellas de arrastre, que es las huellas más comunes, las más fáciles de detectar, de interpretar, ¿sí? Sean de derrape, sean de arrastre, sea el calzado del peatón, ¿sí? Que nos puede indicar, por ejemplo, en el caso de un atropello, la ubicación aproximada de la zona del impacto, del atropello propiamente dicho, la posición final del cuerpo del peatón con el que se podrán realizar cálculos, aplicar por ejemplo el modelo de Searle para obtener una velocidad de proyección y una velocidad de impacto, ¿sí? La deformación de los vehículos
si es que resulta aplicable, dependiendo de la zona impactada, del área impactada, de la magnitud del área impactada, y bueno, si se cuentan obviamente con crash test y datos de esos crash test de vehículos de la misma marca, el modelo, ¿sí? Del que ha sido, del siniestrado, para poder realizar un cálculo de esa energía por deformación, ¿sí? Una vez que hemos analizado, que hemos interpretado estos indicios, ¿sí? Pasamos a evaluar qué modelo físico-matemático va a resultar aplicable, ¿sí? En base a ese indicio material. En el caso de que no contemos con alguna huella de frenada, no tengamos huellas de arrastre, el peatón haya sido asistido por personal médico y transportado, ¿no?, al nosocomio, y no sepamos su posición final, no haya registro de ningún elemento técnico objetivo en la escena, podemos contar con registradores de la velocidad, no solamente de la velocidad, también de otros parámetros, ¿sí? Pero el más importante que queremos obtener nosotros, lógicamente, sería la velocidad, pero a partir de otros, como la velocidad, como la distancia del tiempo, podemos llegar a conocer la velocidad. Esto a partir de datos de GPS, GPRS, datos del tacógrafo, registradores de eventos, ¿sí? De los módulos que están conectados a lo que es el sistema del airbag, ¿sí? Entre otros. También podemos contar con grabaciones de cámaras de seguridad. Hoy en día, ¿sí?, en todas las ciudades se cuenta, las grandes ciudades, y no tan grandes ya, se cuenta con cámaras de seguridad públicas, una gran cantidad de cámaras de seguridad públicas, ¿sí? Y también privadas, ¿sí? Hoy en día resulta muy económico acceder a una cámara de seguridad, ¿sí? Que se puede controlar a través del celular, es muy fácil de instalar, se compra como si fuera eh, una cámara para la computadora, por ejemplo, y se puede, inclusive de estas cámaras se pueden instalar a modo de cámaras de seguridad, ¿sí? Se pueden contar con esos registros en un ordenador, ¿sí?, que estén siendo resguardados, ¿sí? En otros casos no, en otros casos solamente son para poder visualizar en tiempo real, ¿sí?, las imágenes. Si una persona, por ejemplo, se ausenta de su domicilio, en estos casos no, si es de este tipo de sistema, no hay registro de esas grabaciones, pero en la gran mayoría sí, por lo que podemos munirnos de esas imágenes para evaluar y poder, en el mejor de los casos, realizar un cálculo de la velocidad de los vehículos que han sido registrados, que han sido filmados, ¿no? También existe la posibilidad para aquellos que cuenten, ¿no?, con software, ¿sí?, de simulación computarizada, de realizar simulaciones 3D de la reconstrucción completa del accidente. Vamos a desarrollar eso un poquito más adelante, y en el que el programa puede arrojar una velocidad aproximada dependiendo del área de impacto, de las posiciones finales de los vehículos, inclusive de las deformaciones, ¿sí? Que lo hacen algunos programas a través del escaneo tridimensional de las áreas de deformación, y se puede estimar, determinar con bastante precisión la velocidad precolisión de los vehículos. Bueno, en el primero de los casos, si tuviéramos una escena donde hay una gran cantidad de rastros materiales, de indicios, como en este caso, este es un plano bastante completo, eh, muy bien realizado, a color, donde se respetan las dimensiones de las características de la vía, ¿sí?, de los vehículos, donde están demarcadas huellas de frenada, ¿sí?, están demarcadas huellas de derrape, huellas de fricción, posiciones finales de los vehículos, daños, la ubicación de los daños, los vehículos y los diferentes parámetros que se pueden utilizar, ¿no?, para ubicar estos indicios como referencia, ¿no?, y poder determinar, poder realizar una secuencia de los diferentes eventos basado en todos los parámetros de medición que tenemos acá dentro de la escena, ¿no?, con bastante precisión. Bueno, en estos casos lo que vamos a hacer es aplicar modelos físicos matemáticos, ¿sí? Existen muchísimos modelos físicos matemáticos derivados principalmente de
la teoría de la conservación de la energía, ¿sí? Basados en la fricción, el trabajo que realiza la fricción de los neumáticos cuando el vehículo está circulando, o de un vehículo que se arrastra, de un cuerpo que se arrastra, de un vehículo que vuelca, que gira, por ejemplo, ¿sí? Podemos aplicar diferentes fórmulas físicas matemáticas, como la que tenemos acá, que es la más utilizada cuando tenemos una huella de frenada, ¿sí? Esta es toda la derivación de la fórmula hasta llegar acá. La que nosotros utilizamos es esta que está aquí al final, para poder determinar una velocidad aproximada, ¿sí? Mínima, aproximada, teórica, ¿sí? Del vehículo. Acá tenemos la constante, que es el 2, el coeficiente de fricción. Se debe establecer un coeficiente de fricción en relación al neumático y a la calzada. Para ello se consideran todas las variables posibles: si la calzada está húmeda, seca, si los neumáticos están en buen estado, son nuevos, están desgastados, ¿sí? Si tiene alguna falla en los frenos ese vehículo, etc. La gravedad y las longitudes de esas huellas, de esos rastros, ¿sí? Sean de frenada, derrape, ¿sí? Mientras más complejo sea el accidente, los modelos pueden ser un poco más o menos complejos, ¿sí? Pueden derivar en otros modelos físicos matemáticos, ¿sí? O se pueden utilizar diferentes modelos físicos matemáticos. ¿Y de dónde vamos a sacar esos modelos físicos matemáticos? Bueno, existe un gran abanico de bibliografía, de trabajos de investigación, ¿sí? Papers, ¿sí? Donde se han volcado los modelos físicos matemáticos aplicables para cada caso genérico en particular, sean huellas de frenada, de derrape, proyección de peatón, vuelco, arrastre de motocicleta, deformación, ¿sí? Cualquier situación que se produzca en el accidente. Tenemos una gran variedad de bibliografías en español, ¿sí? En Latinoamérica tenemos mucha bibliografía sobre reconstrucción, investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, donde hay capítulos enteros, ¿sí? Que abarcan los cálculos de velocidad, las tablas de los coeficientes de fricción que se aplican, ¿sí? Tenemos los manuales de investigación de accidentes de tráfico de la Guardia Civil de España y de otras agencias de investigación de Europa. Hay muchísimos de estos libros. También tenemos los manuales y las recopilaciones de paper e investigaciones de la SAE, ¿sí? De la Sociedad Americana de Ingeniería. Tiene, cuenta con una gran cantidad de material, de recopilaciones, de diferentes investigaciones que han realizado ingenieros, ¿sí? Sobre determinados modelos físicos matemáticos o situaciones, ¿sí? Que se han ido experimentando a través de los años. eh, Inclusive hay papers de más de 30 años, ya de 40 años, ¿sí? Que siguen siendo vigentes, como el de proyección para peatones, ¿sí? Y bueno, lógicamente que con el devenir de vehículos más modernos, con sistemas de activos, ¿no? De seguridad activa diferentes a los que se utilizaban antes, ¿sí? O asistidos también, como se les dice hoy en día, ¿sí? Se va afectando lógicamente la dinámica de los vehículos y se van realizando nuevas investigaciones para poder arribar a una velocidad más aproximada para estos tipos de vehículos, ¿no? Las deformaciones resultan importantes para introducirlos en la sumatoria de las energías que han intervenido, ¿sí? Y poder obtener una velocidad más aproximada. Hay muchos peritos que consideran la deformación como una única fuente para obtener una velocidad, ¿sí? O consideran, ¿sí? Que la deformación ha absorbido la mayor parte o la mayor cantidad de energía durante ese accidente, cuando puede ser quizás solamente un 20% o un 30%,
¿sí? Imagínense en ustedes un vehículo que pierde el control, sale de la banquina, derrapa 100 metros y finalmente impacta contra el guarray, ¿sí? Eh, Imagínense en 100 metros de derrape, es muchísima la energía, ¿sí? Por decir así, voy a tirar un número, podría ser el 80% tranquilamente de esa energía, del total de la energía que se ha insumido, ¿sí? Eh, en todo ese desplazamiento, y las deformaciones solamente un 20%, ¿sí? Y así pueden suceder otros tipos de casos, ¿sí? Por lo que hay que considerar que las deformaciones son solo una parte, la energía obtenida a través de las deformaciones son solo una parte de la energía total, ¿sí? Por lo tanto, siempre debe sumarse, debe estar dentro de la sumatoria de todas las diferentes energías, ¿no? Con las que se obtiene una velocidad. ¿Sí? Para eso, ¿qué es importante? Bueno, contar con zonas de deformación que sean medibles, como en la imagen que se ve acá abajo a la derecha, ¿sí? Hay protocolos específicos para realizar las mediciones de las deformaciones, y cuándo se aplica, cuándo no aplica, ¿sí? Hay que considerar el vehículo que ha colisionado, si existen crash tests sobre ese vehículo. Hoy en día los vehículos modernos, ¿sí?, deben pasar por estas pruebas de choque por cuestiones de seguridad antes de ser lanzadas al mercado, ¿sí? Por lo que hay registro de toda esta información, ¿sí?, que se puede corroborar, y que hay programas inclusive en donde ya están precargados esos datos y se puede obtener la energía de formación y por ende una velocidad, para luego sumarla a toda la otra velocidad desarrollada o transformada en el accidente, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, no duden en interrumpirme, pueden activar los micrófonos, los pueden hacer por el chat si quieren, no hay ningún problema, ¿sí? Cada una de estas metodologías la voy a pasar así, eh, rápidamente o superficialmente, porque quiero después llegar a la parte práctica donde donde realizamos el cálculo de la velocidad a través de videos, ¿sí? Una de las herramientas es el software tracker para análisis de videos, para videoanálisis, sobre todo de la física de cuerpos que puede ser aplicables a un accidente de tránsito, ¿sí? Esta es la interfase de lo que es el software tracker, es un software de fuente abierta. Ahí está preguntando algo Patricia, Nadia Patricia, pregunta si estoy compartiendo pantalla. Si estoy compartiendo pantalla, ¿me confirma el resto si me está viendo? Sí, entonces te recomiendo, Nadia, que salgas y vuelvas a entrar, ¿sí? Que te vuelvan a admitir, quizás tenés un problema ahí con el acceso. Bueno, vamos a seguir. Este software, ¿sí?, que se hizo, es un software que tiene generalmente un uso educacional, ¿sí? Es gratuito, se puede bajar de internet, ¿sí? No necesitan contar con una licencia para utilizarlo, ¿sí? Eh, Puede analizar el movimiento, justamente la física de cuerpos justamente en movimientos, como una pelota, cualquier elemento en el, que se pueda grabar a través de una cámara, ¿sí? Se puede volcar eso en el programa y analizar los diferentes datos, ¿no? Justamente Tracker hace alusión a rastrear, ¿sí?, o seguir un determinado punto, elemento o píxel o grupo de píxel de ese objeto que nosotros queremos estudiar, analizar, ¿sí? Como el que vemos acá, por ejemplo, tenemos una pelota. Entonces lo que hace el software, mejor dicho, lo que hacemos nosotros es indicarle al software, ¿sí?, que ese píxel o grupo de píxel, ¿sí?, como algún patrón, marca, mancha o algo que tenga ese objeto, sea rastreado, sea seguido por el software, y al desplazarse, ¿sí?, justamente al reproducir ese video, este software lo va a analizar y va a volcar los datos, ¿sí?, eh, que están relacionados con desplazamientos, velocidades, aceleraciones, ¿sí?, tanto en el eje X como en el eje Y, también lo puede hacer en el eje Z, ¿sí? Ahora bien,
Este software funciona muy bien, espectacular, cuando tenemos un objeto, ¿sí?, moviéndose y que es captado por una cámara que lo toma totalmente perpendicular, como los que vemos acá, a la izquierda, y como el vehículo que vemos aquí a la derecha, ¿sí? Es un automóvil tomado de una escena, de un atropello, un caso real, ¿sí? Este caso inclusive está publicado en internet sobre el uso del software tracker para el cálculo de velocidad, pero bueno, la cámara lo toma bastante perpendicular, ¿no? Bastante perpendicular, por lo que el software puede trabajar mejor, nos puede dar datos más precisos respecto del movimiento de, por ejemplo, el espejo, las llantas de las ruedas, ¿sí? En el eje de las X, por ejemplo, ¿sí? El software también nos permite eh, mejorar la distorsión o arreglar, acomodar la distorsión que tiene la cámara, ¿sí? Entre otros detalles más para poder visualizar, limpiar mejor la imagen, ¿no? Y poder ajustarla mejor también a los diferentes ejes con los que trabaja el programa, ¿no? Pero bueno, es como les digo, este software nos va a ser sumamente útil en el caso de que la cámara de seguridad lo tome a ese objeto, a ese vehículo de forma perpendicular, ¿sí? O más o menos perpendicular, ¿sí? Lo cual no sucede en la mayoría de los hechos. Las cámaras de seguridad están ubicadas por lo general en sectores tan arriba, ¿sí? En altura, justamente para tener un mayor campo visual, ¿sí? En perspectiva, están direccionadas hacia abajo, ¿sí? Generalmente son angulares, ¿sí? Es decir, que se obtiene una imagen que se ve distorsionada hacia los costados, lo cual debería ajustarse previo al análisis, ¿no? Y la mayoría de las veces nos vamos a encontrar imágenes como esta, ¿sí? Donde fíjense en que la imagen se distorsiona hacia los costados, una cámara de seguridad que filma en blanco y negro, como lo hacen muchas cámaras de seguridad, sobre todo las cámaras de seguridad privada, las que instalan las mismas personas en sus domicilios, en sus locales comerciales, ¿sí? Que tienen muy baja calidad, donde es muy difícil poder indicarle al programa que rastree ese elemento puntual que tiene ese vehículo, ya que no lo va a poder distinguir por la baja calidad que tiene ese video. Muchas veces el vehículo es tomado en una pequeña proporción de la cámara de seguridad, ¿sí? Por lo que es muy difícil por establecer características de ese vehículo, si es que se lo quiere identificar, por ejemplo, si está en una investigación criminal, ¿sí? O poder determinar desplazamientos, movimientos, aceleraciones y demás, ya que va a tomar pocos fotogramas, ¿sí? En un tiempo, en un intervalo de tiempo eh, determinado, ¿no? Que lo va a hacer de baja calidad a ese video. También podemos contar con registradores de velocidad. Luego voy a volver al tema del video porque vamos a avanzar con otra metodología. Vamos a desarrollar otra metodología en el caso que tengamos una filmación, ¿sí? Y no podamos usar el tracker, pero sí implementar otra metodología de trabajo. Justamente eso lo vamos a desarrollar en la parte práctica, ¿sí? Vamos a seguir con las diferentes metodologías de trabajo que se pueden hacer ahora en relación a la determinación de la velocidad, ¿sí? Eh, Antes que siga, ¿hay alguna duda o consulta que me quieran hacer? No estuve leyendo el chat. Nada por ahora. Está todo claro. Muy bien. Perfecto. Bueno, registradores de velocidad, ¿sí? Los registradores de velocidad son muy importantes, sobre todo en los vehículos en los que la normativa exige que deban contar con estos dispositivos, como pueden ser los ómnibus de larga distancia, ¿sí? Camiones, vehículos de transporte de carga, ¿sí? Aunque la normativa hoy en día se lo exige solamente a los vehículos que transportan mercancías peligrosas, por lo que ese camión puede estar dotado o no, ¿sí? No se le exige estar dotado con un tacógrafo, pero puedes contar con uno, ¿sí? Si la empresa quiere
contar con esos registros para control propio, interno, ¿no? De sus vehículos. Bueno, en estos casos se puede proceder, en el caso de un accidente, al secuestro de esos discos que son unos discos de papel, ¿sí? Que están debajo o en el sector detrás de lo que es el tablero de instrumentos, ¿sí? También pueden estar en otro lugar, eso va a depender de dónde se lo instale, ¿sí? Y justamente lo que va haciendo es una aguja, va marcando, ¿sí? Tres parámetros, lo que son el tiempo, el espacio y la velocidad, ¿no? En, los diferentes sectores con los que cuenta el tacógrafo, el disco tacógrafo, ¿sí? En el que vamos a poder observar si hay una frenada brusca, por ejemplo, o una colisión donde hay un descenso brusco de la velocidad, ¿sí? Un pico que llega hasta un determinado lugar de ese segmento del tacógrafo y luego desciende hasta llegar a cero, ¿no? Ya sea porque el vehículo se detuvo, por ejemplo, ¿sí? O porque frenó, realizó una frenada brusca, ¿sí? Y luego impactó, por ejemplo, ¿sí? Bueno, también se van a registrar acá las paradas que ha realizado el conductor, ¿sí? Que puede estar en relación a los tiempos de descanso, que sería muy importante también a nivel del factor humano, ¿no? Que puede hacer o lo que hace a las condiciones de nocturnidad, ¿sí? Cómo afectan las horas de descanso y en relación a lo que es las condiciones, la conducción de noche, ¿sí? Eh, bueno, entre otros elementos que se pueden llegar a obtener, ¿no? Siempre y cuando se le realice el mantenimiento correspondiente, es decir, el cambio de los discos, ¿sí? De forma semanal, ¿sí? De forma semanal, porque tienen la posibilidad de colocar 7 y va registrando día a día y de forma diaria hasta que se agotan y deben ser reemplazados para seguir su registro, ¿no? Hoy en día también se cuentan con registradores de forma digital en las que eh, se puede obtener como si fuera un ticket, ¿sí? Los mismos datos y muchos más, ¿sí? En algunos casos, de los que nos aportaban los discos tacógrafos en papel, el registro directo en papel, ¿sí? Esto de forma digital, y además queda guardado eso en una memoria interna que tiene ese dispositivo, ¿sí? Que se puede obtener después, por ejemplo, si es que se perdió, y fue secuestrado ese dispositivo, se puede obtener nuevamente los registros, o se puede secuestrar ese dispositivo y después se pueden obtener los registros, ¿sí? Eh, Acá en el caso de Salta hay empresas que se dedican, como Relotac, por ejemplo, que se dedican a la obtención de esos datos, ¿sí? De manera que se evita la posible pérdida de esa información, porque puede ser que eh, traten de bajarlo a esos datos personas que no tienen conocimiento de ello y pueden borrar los datos, o se puede romper el papel, como suele pasar, ¿sí? En algunos casos sale el ticket o se traba el ticket ese donde están los registros y se puede romper, se puede atascar, entonces lo mejor es acudir a algún especialista, ¿sí? Para que se pueda obtener eso de forma completa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que vi algo por el chat. Dice, ¿los colectivos pasajeros urbanos vienen con los tacógrafos? No, no vienen con tacógrafos. No sé, Jimena, si te referías a los tacógrafos, perdón, a los colectivos de acá de Salta, los urbanos de acá de Salta, de la ciudad, La Rioja. Bueno, la verdad que no sé si por normativa, eso va a depender de la normativa que aplica, ¿sí? Acá los colectivos urbanos, acá en Salta, no cuentan con tacógrafos, ¿sí? Ni de papel, ni el digital, ¿sí? Ni con disco, ni el digital, porque no se lo exige la normativa. Los que sí deben contar con disco tacógrafo son eh, los vehículos que hacen viajes de larga distancia, el servicio público, como los que viajan de provincia a provincia, ¿sí? Dependiendo del servicio que prestan y de la distancia que recorren, la normativa les va a exigir o no que deban contar con estos tacógrafos, ¿no? Y con otros dispositivos de seguridad, inclusive extra, que los urbanos, ¿sí? Acá los urbanos no, sí sé que los urbanos
de acá de la ciudad de Salta, hasta hace unos años, ¿sí? No sé si ahora ya se habrán incorporado, puede ser quizás por control propio de la misma empresa, ¿sí? Pero sí contaban con registros de datos de GPS, ¿sí? Eso sí sé que contaban con eso, que era como opcional a esto del tacógrafo, porque se puede hacer un seguimiento eh, en vivo, ¿no? Monitoreado de la flota. Bueno, por otro lado tenemos los registradores de eventos, conocidos como EDR, o en inglés Event Data Recorder, ¿sí? Estos son dispositivos que, como decimos nosotros los peritos, es oro en polvo, ¿sí? Para nosotros. Porque estos dispositivos y su información, si se puede llegar a, a recuperar, ¿sí? Nos va a proporcionar muchísima más información que la que nos pueden proporcionar los otros dispositivos, las otras metodologías que podamos llegar a aplicar, ya que pueden quedar registrados hasta 5 segundos antes del impacto en aquellos vehículos que cuenten con estos módulos que están asociados al airbag, ¿sí? Y que en todos los casos deberían activarse ante una colisión, ante un impacto por cuestiones de seguridad pasiva, ¿sí? Y van a quedar registrados de esa forma todos los incidentes, ¿sí? Como justamente como lo dice acá el gráfico de la izquierda, ¿sí? 5 segundos, por ejemplo, por decir, porque pueden haber diferentes tipos de dispositivos con más o menos tiempos de registro, ¿sí? Y además, en determinados o con determinados intervalos de tiempo dentro de esos 5 segundos previos al impacto, ¿no? A la colisión. Eh, Estos datos se pueden recuperar a través de, como les decía, los módulos electrónicos que están asociados al sistema del airbag, ¿sí? Justamente cumplen esa función, ¿sí? Que eh, poder determinar, ¿sí? Que se está, poder conocer que el vehículo está sufriendo una desaceleración brusca, ¿sí? Producto de una frenada o de un impacto, ¿sí? En cuestión de milésimas de segundo, y poder activar el airbag a tiempo para poder salvaguardar, ¿sí? La integridad física de los ocupantes, ¿sí? Entonces, esos datos que van ocurriendo previo a la colisión y a la detención del vehículo, o puede seguir el vehículo desplazándose post colisión, pero hasta el momento del impacto van a quedar registrados, guardados en ese módulo electrónico, ¿no? Que pueden ser recuperados, ¿sí? A través de un dispositivo, de un ordenador, de un software especial, ¿sí? Y de un hardware especial como el que produce la empresa Bosch, ¿sí? Para determinadas marcas y modelos, ¿sí? Hoy en los Estados Unidos la gran mayoría de vehículos cuentan con estos módulos y se puede acceder a esta información. Acá en Argentina, a nosotros los peritos accidentólogos nos toca uno de estos en 100 o 200 casos, por así decirlo, ¿sí? Porque solamente cuentan con estos registros vehículos de gama alta, Mercedes-Benz, BMW o vehículos de ese estilo. Y por otro lado, no se cuentan, ¿sí? Los laboratorios forenses, no sé si en otras provincias o si de otras fuerzas de seguridad cuentan con estos dispositivos para recuperar. Tampoco sabemos si es redituable por la cantidad de vehículos que cuentan, por el parque automotor que cuentan con este tipo de registros, ¿no? Eh, y bueno, pero en el caso de que se pueda obtener esa información, como les digo, nos va a dar material muy fidedigno de los segundos anteriores a la colisión, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de la información, ¿sí? Que nos puede brindar, eh, que nos pueden brindar estos registradores, ¿sí? 5 segundos previos a la colisión. Acá tenemos el segundo cero y vamos hacia atrás, ¿sí? Hacia los 5 segundos anteriores a la colisión. Fíjense en que están registradas las velocidades, ¿sí? Las velocidades en millas por hora y en kilómetros por hora, ¿sí? El porcentaje de aceleración, es decir, de presión en el pedal perdón, en el pedal de acelerador, de aceleración, los frenos, las revoluciones por milla del motor y lo relativo a los sistemas de seguridad, ABS, control de estabilidad, control de tracción de freno en la vía, ¿sí? Control
de reincorporación del vehículo a la vía, entre otros que puede llegar a contar el vehículo, sobre todo estos vehículos tan modernos, ¿no? Entonces, esta información, imagínense en contar con todas estas velocidades previo al impacto, ¿sí? Eh, Se puede hacer una reconstrucción sumamente precisa, ¿sí? De lo que pasó, de la pérdida de control. Inclusive he visto datos de algunos registradores que diferencian sobre las fuerzas y las velocidades asociadas para ese vehículo en su eje longitudinal y en su eje transversal, es decir, que para hechos en vuelcos o derrapes, pérdidas de control de ese tipo, despiste, nos va a servir mucho, nos va a permitir saber si esa persona volanteó, si pudo haber tenido 3 segundos antes, se le puede haber cruzado un animal, otro vehículo y puede haber realizado una maniobra de esquive, o cuál es el punto exacto donde perdió el control, por ejemplo, y con esa velocidad volver hacia atrás y ubicar el vehículo en el punto exacto, ¿sí? Porque acá ya estaríamos hablando de un punto bastante exacto, ¿sí? De dónde se perdió el control, ¿no? Pero bueno, esto en, no nos va a tocar casi nunca estos casos en los que podamos contar y sobre todo poder llegar a obtener esa información, ¿no? Que por lo menos acá en la provincia de Salta, desconozco si es que se ha podido recuperar en alguno de los casos, si lo hemos pedido en muchos de estos hechos en los que hemos trabajado, pero siempre se consultó, bueno, con Mercedes-Benz en Buenos Aires y demás, y bueno, ya lleva todo un trámite externo y remitir las muestras a otra jurisdicción, ¿sí? Si no es a otro país, ¿sí? A Alemania o a Estados Unidos, ¿sí? En la que se puede realizar esta extracción de información. Por otro lado, también podemos contar con los datos obtenidos a través de GPS o GPRS, ¿sí? Con los que sí pueden contar los ómnibus, cualquier vehículo de una determinada, una flota de una determinada empresa, ¿sí? Para un control que lleve esa empresa de la flota, ¿sí? Para un monitoreo en tiempo real de esa flota, ¿sí? Y que se puede proporcionar a la investigación para poder determinar, ¿sí? Con aproximación la velocidad a la que iba circulando en un punto determinado, ¿sí? Los datos de GPS son, como lo dice el nombre, son los que trabajan con justamente con el satélite, ¿sí? A diferencia de los GPRS que trabajan ya con las antenas telefónicas, ¿sí? Los datos de GPS lógicamente que dan mayor precisión, ¿sí? Pero no son totalmente exactos, ya que los datos de satélite siempre tienen un error, ¿sí? O una desviación en la ubicación, en las coordenadas, por ejemplo, ¿sí? En los tiempos, ¿sí? Eh, y los datos de GPRS aún más, ¿sí? Los tiempos en los que van registrando cada uno de los impactos, por así decirlo, o eventos, ¿sí? Pueden ser de entre 5 8 10 segundos, ¿sí? Por lo que estamos hablando en un accidente de tránsito es muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el registro, el último registro de ese dato en el accidente, por ejemplo, 10 segundos antes del impacto, sí, es muchísimo tiempo y la verdad que no nos va a servir mucho, ¿sí? Para decir si realmente iba a esa velocidad o no al momento del impacto, ya que el vehículo puede haber acelerado, frenado, puede haber realizado una maniobra compleja, ese conductor, pueden haber sucedido muchas cosas en ese intervalo de tiempo que no necesariamente va a ser el mismo que el dato que nos está aportando el GPS, ¿sí? Pero nos puede dar información sobre una velocidad o una conducta, ¿sí? Constante que haya tenido ese conductor en momentos previos, ¿sí? En un determinado tramo, como para poder inferir, ¿no? Alguna velocidad, ¿sí? O poder estimar alguna velocidad. Y en el mejor de los casos, si el último impacto de ese GPS es muy próximo al impacto, a la zona de impacto, bueno, será más preciso, ¿no? Uy, espérenme un minutito que parece que se me cortó la luz. ¿Me dan un minutito? Si tienen alguna pregunta, me la vuelcan en el chat.
Hola, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, licenciado. Acá en Ahora el sí. chat tenemos una pregunta de Florencia Santarena que dice, ¿todos los vehículos que tengan airbag van a tener EDR o algunos? No, no todos, no todos. Bueno, la mayoría de los vehículos acá en Argentina, ya de hace más de, si no me equivoco, 10, 15 años ya cuentan con airbag, ¿sí? Pero no todos cuentan sí cuentan con ese módulo, pero esos módulos no son capaces de registrar esa información como sí lo hacen otros vehículos de otros países o de otro país de fabricación, ¿sí? Como los Estados Unidos o Europa, por ejemplo, o Brasil, por ejemplo, ¿sí? Pero sí cuentan con ese módulo, pero no puede captar o registrar esa información, solamente cumple su función al poder detectar, ¿sí? Justamente a través de diferentes sensores que cuenta el vehículo con la existencia de una desaceleración brusca, repentina, y activa el airbag. Y ahí termina su función, ¿sí? Y no hay información para recopilar, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, por Ahí favor. Florencia le dice que está perfecto, muchas gracias, y no hay ninguna otra pregunta, licenciado, no sé si quieres seguir con la parte práctica. Muy bien. Bueno, Eh, sí, terminamos antes con la simulación que les quería solamente a modo ilustrativo. Sí, se pueden hacer reconstrucciones animadas con software específico para reconstrucción de accidentes, ¿sí? A través de la planimetría, ¿sí? De diferentes datos que se pueden obtener, ya sea por un mapeado digital, un escaneo digital de la escena, volcarlo en el software, ¿sí? Junto con las deformaciones de los vehículos y con los datos que ya cuenta ese software, reproducir o recrear de forma animada el accidente y arrojar diferentes velocidades, ¿sí? Para cada uno de los vehículos protagonistas, ¿no? Bueno, vamos a la aplicación práctica, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, vamos entonces. Acá tenemos, sí me gustaría Estamos bien que, de tiempo, licenciado, perdón. perfecto, gracias. Sí me gustaría que me vayan comentando acá, ¿sí? Cada una de sus ideas, porque justamente queremos hacerlo con un feedback con ustedes, ¿sí? A ver que me vayan aportando o vayan volcando sus opiniones sobre qué metodología les parece que se pueda llegar a aplicar en este caso en particular y cómo se puede ir desarrollando, ¿no? Acá tenemos un accidente entre dos vehículos, tenemos un automóvil, ¿sí? Está referenciado como número 9 si no me equivoco, no llego a ver bien, una motocicleta, ¿sí? En su posición final, ambos vehículos en su posición final, ¿sí? Y tenemos como indicios marcados una huella de fracción en forma de L, ¿sí? Que viene en el sentido de izquierda a derecha en los tarcos al cordón y luego, ¿sí? Se desvía, se quiebra hacia la ubicación final de la motocicleta, ¿sí? Y no tenemos nada más, no tenemos nada más que esto, ¿sí? Acá no tenemos huellas, si tuviéramos huella de frenada, derrape, ¿sí? Podríamos obtener una velocidad de circulación o de impacto bastante aproximada, ¿sí? Como ya lo hemos visto aplicando diferentes modelos físicos matemáticos. Acá tenemos únicamente la huella de extracción de la moto, ¿sí? Mi primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿esas huellas de extracción de la motocicleta pueden servir para realizar algún cálculo de velocidad? Si quieren activar sus micrófonos, estaría buenísimo, si no lo vuelcan en el chat. ¿Son suficientes esas huellas de fracción? Están marcadas como número 1, ¿no? Acá, para determinar alguna velocidad. Y en el caso de que sea positiva la respuesta, ¿para quién sería atribuida esa velocidad? ¿Para la motocicleta o para el automóvil? Acá tenemos la fotografía
tenemos la posición final, ubicación final de la motocicleta, tenemos, no están muy claras acá, están marcadas con tiza, ¿sí? Afuera de las huellas, la dirección de las huellas de fracción hacia el cordón, que luego se redirigen hacia la posición final de la motocicleta. Acá también los podemos ver, tenemos la ubicación del casco, ¿sí? Es importante acá poder determinar si el casco estaba puesto, si no estaba puesto, si lo llevaba en otra parte del cuerpo, ¿sí? Sobre todo en un hecho penal con un fallecido, como es en este caso, la conductora de la motocicleta falleció, ¿sí? Por lo que es sumamente relevante poder realizar esa determinación. La zona de impacto del automóvil en el sector de frontal, ¿sí? Con mayor incidencia en el lado derecho, ¿sí? Y la posición final y ubicación de la motocicleta, ¿no? Bueno, Micaela Paz nos dice, en mi opinión, podríamos atribuirle al automóvil, pero no serían suficientes. Kevin Guerrero dice sí para el auto. Ajá. A ver si podemos volver, no sé por qué no puedo volver. Ahí está. Sí, tenemos acá unas huellas de fracción que van en un sentido similar, por así decirlo, a la del automóvil, ¿no? Podríamos hacer una primera deducción acá, que el automóvil circulaba por los Tarcos, en el sentido sur-norte, acá están los cardinales, o de izquierda a derecha, ¿sí? Por su ubicación final y por su zona de impacto, y que la motocicleta habría circulado, ¿sí? Si están las huellas de extracción en este sentido, acá tendríamos dos posibilidades, ¿sí? No la vamos a hacer tan fácil. Podría haber circulado tanto por las acacias en sentido oeste-este o a la inversa, ¿sí? Porque el cambio de dirección de la motocicleta es consecuencia de la fuerza que le imprime, que le transfiere el vehículo de mayor masa, ¿sí? Que hay son masas muy disímiles, ¿sí? Imagínense que más de 1000 kilogramos, ¿sí? Y menos de 200 para la motocicleta, más de 1000 para el auto, por lo que son masas muy disímiles, ¿sí? Y hay un aporte de energía cinética del vehículo de mayor masa hacia el vehículo más pequeño, ¿sí? Ya vamos a ver el video luego, pero la motocicleta circulaba, vamos directamente a la mecánica. La motocicleta circulaba por las acacias en sentido de oeste-este, ¿sí? Por este carril, y se produce el impacto. Se produce el impacto, la motocicleta podemos deducir por las huellas de efracción que cae en este punto, ¿sí? Por lo tanto, la zona de impacto debería estar en una zona más atrás, ¿sí? Ustedes tienen que inferir que hay un momento en el que la motocicleta va perdiendo su verticalidad de forma progresiva, en la que no va a dejar huellas de fracción, y sí lo va a hacer recién cuando toma contacto con la calzada. Se arrastra, ¿sí? Producto de la energía transferida, impacta contra el cordón, ¿sí? Por eso es que hay un quiebre en la huella de fracción quedando en su posición final. Mientras que el automóvil continúa su trayectoria, su marcha hacia el norte, quedando varios metros más adelante, 47 metros más adelante, casi 50 metros, ¿sí? Del automóvil no hay ninguna huella, ¿sí? Que nos permita determinar alguna velocidad. Tendríamos que analizar otros elementos, ¿sí? En este caso vamos a contar con los registros de dos cámaras de seguridad que no son de la mejor calidad, pero son bastante fidedignos en cuanto a los registros de la mecánica del accidente, ¿sí? Y en cuanto a la atribución de la energía de esta huella, ¿sí? Coincido, se podría atribuir al automóvil, al vehículo de mayor porte, por las cuestiones físicas que ya hemos hablado, ¿sí? Pero hay un recorrido post colisión, ¿sí? Bastante extenso, es decir, que el automóvil no agotó toda su energía con el impacto, ¿sí? Sino que hay un recorrido post colisión donde lógicamente ha frenado,
de forma paulatina sin bloquear los neumáticos hasta detenerse, ¿no? Y por parte de la motocicleta, a los fines de la velocidad, eh, la energía con la que portaba, ¿sí? Ha sido transferida a las deformaciones que sufrió tanto el automóvil como la misma, la misma motocicleta por la ley de acción y reacción, ¿no? La misma energía que transfiere, ¿sí? Es recibida y también es transferida en parte por el mismo automóvil a la motocicleta. Por lo tanto, no tenemos, por lo menos acá en el plano, otro elemento objetivo técnico para poder determinar la velocidad, ¿sí? De la motocicleta. Vamos a las grabaciones. Yo voy a tratar de reproducir los videos, ustedes me dicen si los pueden ver, ¿sí? Estas son los dos registros fílmicos que hay. Como ven acá, eh, se ha capturado la pantalla durante la reproducción de este video, ¿sí? Desconozco yo los motivos, ¿sí? Esto fue incorporado, así como lo estamos viendo, fue incorporado a la causa, ¿sí? Al legajo de investigación. Eh, Desconozco si por motivos de que corría riesgo de que se pierda el material. Tengamos en cuenta que son cámaras de seguridad privada, cámaras de seguridad económicas, ¿sí? Que han sido montadas quizás por el mismo dueño, ¿sí? Y donde los registros han sido volcados en el mismo celular del propietario de la casa, de la esquina donde ocurrió el accidente, ¿sí? Entonces vamos al primer video. Vamos a ver si se... Ahí está. Ven que inclusive se hace zoom, ¿no? El usuario del teléfono que está mirando. Estas son las acacias, ¿sí? Por acá venía la motocicleta, va a venir la motocicleta y por acá va a venir el automóvil, ¿sí? Esta es la zona aproximada donde va a quedar la motocicleta. Vamos a ver el video. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? ¿Sí? La cámara está muy arriba, está ubicada muy arriba de lo que sería la zona del accidente, ¿sí? Vemos la posición final por la proyección de la motociclista, ¿sí? De la conductora de la motocicleta. Se ve, vamos a volverlo, el impacto de la motocicleta en el cordón de la vereda, ¿sí? Luego de la caída. Ven que hay un chispazo, ¿sí? De la fricción de dos elementos metálicos, quedando, ¿no? La motocicleta en la posición que fue documentada, ¿sí? Lo veamos nuevamente. Bueno, está claro, ¿no? O aparentemente, ¿sí? Aparenta estar bastante claro el accidente. Vamos a ver desde otra cámara. Esta es la otra cámara que estaba apostada en lo que sería el otro, a la vuelta, ¿no? Del mismo domicilio, pero a la vuelta. Ahí vemos la aproximación de la motocicleta. Vamos de nuevo. Por acá viene la motocicleta y por acá viene el automóvil, ¿no? El momento del impacto, el impacto de la motocicleta con el cordón, el cuerpo de la motociclista que queda fuera de lo que sería la filmación y la trayectoria post colisión del automóvil que va a quedar detenido varios metros más adelante, ¿sí?
Bueno, ¿qué es lo que corresponde hacer siempre? ¿Sí? Yo lo que siempre recomiendo es desmenuzar toda esa filmación, ese video, ¿sí? En sus correspondientes fotogramas, ¿sí? En su secuencia, ¿sí? Si son muchos, se puede seleccionar un determinado intervalo de tiempo para poder analizar con detalle, ¿sí? Yo lo que hago es poner los fotogramas e ir pasando uno por uno, e ir analizando todo lo que sucede, todo lo que se va viendo en cada uno de esos fotogramas. ¿Por qué? Porque cuando vemos el video de corrido, ¿sí? Por ahí nos podemos distraer, quizás vemos el auto y dejamos de prestarle atención a la moto al mismo momento, ¿sí? Porque no podemos ver dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Sobre todo si están distanciados. Entonces, lo mejor es ir analizando fotograma por fotograma, cuadro por cuadro, ¿sí? Esa grabación, ¿sí? Y poder observar detalles como las luces, por ejemplo, si hay activación de las luces, podemos detectar patrones como de activación de determinadas luces, de giro, de freno, ¿sí? Cambios de dirección, producto de alguna maniobra, aceleración, frenada, ¿sí? La proyección del cuerpo, ubicar la zona de impacto con mayor precisión, al poder analizar con mayor detenimiento el cuadro justo del impacto, ya vamos a ver a continuación, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Que pueden dar una explicación más detallada de lo que ocurrió, ¿sí? Realmente. Eh, es importante al momento que vayan a desarrollar la mecánica de producción del accidente o la secuencia fáctica, ¿sí? Como algunos le llaman, ir acompañando con cada uno de estos cuadros. ¿Sí? Estos cuadros que ustedes ven acá del accidente, yo lo puse en la presentación del juicio oral, ¿sí? Entonces, para el tribunal, ¿sí? Esto es muy importante, ya que al mismo tiempo que uno le va relatando de forma técnica, con elementos objetivos recabados en las inspecciones oculares y demás, la correspondencia que hay con lo que se va viendo en las imágenes, ¿sí? Entonces genera otra impresión al juzgador, ¿sí? A los jueces, los miembros del tribunal, ¿sí? A la hora de dictaminar, ¿no? Entonces acá lo que se hizo, tanto en la pericia como en la presentación del juicio, ¿sí? Es ir acompañando cada uno de los cuadros donde van ocurriendo determinados acontecimientos, ¿sí? Primero tenemos el momento previo al ingreso a la intersección, ¿sí? No se dejen engañar por las perspectivas, ¿sí? Traten de evitar poner, se visualiza más lejos la moto, por ejemplo, que el auto, porque está en perspectiva, pueden ser que sean engañados por la perspectiva de la cámara, ¿sí? Y quizás el auto está a la misma distancia, ¿sí? Evitemos esas aseveraciones, ¿sí? Nosotros tenemos que plasmar lo que vemos de forma solamente objetiva y medible, ¿sí? Si es que se puede medir. Ambos vehículos van con las luces delanteras activadas, con los faros delanteros, ¿sí? Eh, la moto, ¿sí? Realiza, mejor dicho, la conductora de la moto realiza una maniobra al percibir que está ingresando, al ver que está ingresando el automóvil en la intersección, acelera. ¿Sí? ¿Y cómo es que llegamos a determinar que acelera la motocicleta? Porque vamos a notar del análisis de los cuadros que recorre menos cuadros en el mismo tiempo que en tramos anteriores. No sé si se entiende, ¿sí? Si antes hacía, por ejemplo, 10 cuadros por segundo, por decirle, ¿sí? Y ahora hace 5 cuadros por segundo, es porque acelera, ¿sí? Es porque está acelerando la motocicleta, justamente, ¿sí? Entonces acá queda en evidencia que hay una maniobra evasiva, porque es evasiva al fin, ¿sí? Trata de evitar la colisión, la motociclista ve el auto que está ingresando a la intersección y acelera para poder cruzar la intersección, ¿sí? Esto va a ser fundamental para el esclarecimiento del caso. El momento de la colisión, ¿sí? Porque en el plano no teníamos bien establecido dónde estaba la zona de impacto, ¿sí? No habían restos de vidrio, de tierra, no había algún calzado, algún elemento de la moto que haya quedado más o menos cerca de la zona de impacto y nos pueda permitir inferir eso, ¿sí? Sino que teníamos la huella de extracción que estaba mucho más
adelante, cerca del cordón, ¿sí? Es decir, que la moto se desplazó sin haber dejado algún rastro entre medio, ¿sí? Varios metros hasta que finalmente cayó, ¿sí? Ahí también va a haber energía cinética que se ha insumido, ¿sí? Ya sea por ese desplazamiento o por esa fuerza que debe imprimirle a la motocicleta para hacerla girar, para hacerla caer y para lanzarla varios metros, ¿sí? Eso se puede establecer con bastante precisión en las imágenes, al analizar cuadro por cuadro, ¿sí? Eh, Como en esta imagen que vemos acá, que es donde ya estamos ubicando el momento exacto, ¿sí? O más aproximado, si no queremos decir exacto, al impacto. En momentos post colisión tenemos la trayectoria que sigue el cuerpo de la motociclista, que es la trayectoria típica, ¿sí? Que siguen los ocupantes de la moto al impactar de frente, ¿sí? Aunque este es una colisión una colisión lateral, hay que tener en cuenta que al ser masas tan disímiles y haber un cambio brusco de dirección de la motocicleta, el cuerpo, ¿sí? Que sale, se desprende, se separa de la motocicleta, va a tender a seguir la trayectoria inicial de la motocicleta, ¿sí? Que generalmente pasa en las colisiones frontales de motocicletas, pero en estos casos donde son masas muy disímiles, sí puede ocurrir el mismo fenómeno, ¿sí? Cae varios metros más adelante, ¿no? Como no ha quedado ninguna mancha de sangre o algún elemento que nos permita decir el cuerpo estaba exactamente aquí, tampoco vamos a poder aplicar Searle, ¿sí? Por proyección para determinar la velocidad de la motocicleta, ¿sí? Que hubiera sido una posibilidad. ¿Qué más podemos ver? Bueno, tenemos la posición final de la motocicleta, como se veía claramente en el video, previo al impacto, realiza un giro la moto, prácticamente en el aire, ¿sí? De 180 grados y cae con la cara opuesta, ¿sí? Por eso es que deja huellas de fracción no solamente en la calzada, sino también en el cordón. Y la posición final. Luego fue asistida la conductora, ¿sí? Llevada al hospital, por lo que no quedó evidencia, ¿no? De su posición final, exacta, ¿no? Precisa. Por otro lado, tenemos el desplazamiento post colisión del automóvil, ¿sí? Esto es lo que les decía, vamos no solamente segmentando el análisis, ¿sí? Pre y post colisión de cada uno de los vehículos, también de la conductora de la moto, sino también que vamos cotejando con cada una de las cámaras, ¿sí? Utilizamos ambas cámaras en este caso al mismo tiempo para ir cotejando diferentes desplazamientos, situaciones, incidentes que van ocurriendo, ¿sí? El conductor del automóvil continúa su trayectoria, en algún momento activa los frenos, porque queda detenido varios metros más adelante sin plasmar huellas de frenada, es decir, no es una frenada brusca, una frenada de pánico, ¿sí? Las filmaciones nos van a permitir entonces ubicar con mayor precisión la zona de impacto, que es este círculo amarillo, ¿sí? Que hemos marcado acá en la pericia. ¿Y esto de dónde va a surgir? Justamente de ubicar determinados parámetros. Acá tuvimos que ver literalmente con lupa, ¿sí? El video, analizarlo en profundidad y establecer parámetros de referencia, cotejar estos parámetros de referencia, ¿sí? Con la información recabada en la inspección ocular, ¿sí? Estas líneas, ¿sí? Que separan los diferentes bloques de concreto, las losas con las que están construidas las calzadas de material rígido, ¿sí? Son muy buenos parámetros de referencia, ¿sí? Se pueden usar en diferentes tipos de mediciones para obtener otros parámetros de referencia y hacer cálculos, ¿sí? Siempre y cuando estén asociados a algún elemento fijo, ¿no? Se puedan definir muy bien, se puede ubicar muy bien dentro de un espacio, ¿no? Y que no sea similar a otro parámetro que esté más adelante o más hacia atrás y se pueda confundir, ¿sí? Esto es importante también ponerlo acá porque puede surgir que durante la audiencia debate, como ha pasado en muchos casos de accidentes de tránsito, el tribunal disponga, ¿sí? O a pedido de alguna de las partes de la Fiscalía o de la Defensa, que se realice la
la reconstrucción y una inspección por parte del tribunal, ¿sí? Entonces sería importante que el tribunal pueda constatar, por ejemplo, que estos elementos, estos parámetros, ¿sí? Para las diferentes mediciones que se hicieron coincidan justamente con la inspección realizada, ¿no? Y se pueda dar una explicación bien precisa de todo lo ocurrido. Acá queda denotada la maniobra de aceleración en estas tres secuencias que hemos puesto, ¿sí? Porque era una secuencia de más de, no me equivoco, más de 6 fotogramas, hemos puesto 3 solamente para evidenciar que hay una aceleración, ¿sí? Hay recorridos menos cuadros en el mismo tiempo que realizaba antes, ¿sí? Por lo que se evidencia que la motociclista quiso sobrepasar, trasponer la intersección antes de que arribara el automóvil. Y algo muy interesante que surgió de acá, de este análisis de cuadro por cuadro, ¿sí? Es la frenada que realiza el conductor del auto, ¿sí? Que quizás cuando lo ven de corrido al video no lo pueden detectar, ¿sí? Pero al analizar cuadro por cuadro vemos que se va encendiendo con mayor intensidad, veamos acá de izquierda a derecha, con mayor intensidad el faro rojo de los frenos, ¿sí? De los frenos, es decir que sí frenó el conductor del automóvil, ¿sí? Pero no realizó una frenada de pánico, sino que fue una frenada progresiva, ¿sí? Suave quizá, o puede ser un poco más o menos intensa, pero sin demarcar huellas de frenada, sin bloquear neumáticos, ¿sí? Por eso es que no hay evidencia de frenada, de huella de frenada en el plano de criminalística, ¿sí? Ahora, ¿fue antes o después de la colisión? Bueno, ahí vamos a tener que, como les decía, hacer ese análisis retrospectivo en base a la velocidad que vamos a obtener, volver hacia atrás un segundo antes, ¿sí? Y decir, el conductor la vio aquí a la moto, porque aquí frenó, aquí, o por lo menos aquí se activaron los frenos, ¿sí? Porque sabemos que hay un tiempo de respuesta humano y mecánico, ¿sí? Que está estimado más o menos en un segundo, ¿sí? De noche es un poco más, pero podemos dar esas aproximaciones, ¿sí? Esas estimaciones, responder a eso si fue antes o después del ingreso de la motocicleta y del punto de percepción y del punto sin solución, que es lo que finalmente nos interesa, ¿no? Saber si ese accidente se pudo evitar o no. Al igual que, como les mostraba anteriormente, se tomaron determinados parámetros, ¿sí? Para realizar mediciones, ¿sí? De los diferentes árboles. Esta inspección se realizó al muy poco tiempo después de transcurrido el accidente, por lo que las condiciones se mantenían, ¿sí? Inclusive fue constatado después en una inspección judicial. Y con estos parámetros se fueron realizando diferentes mediciones para poder decir, el automóvil de este punto, del punto A al punto B, recorrió tanta distancia, ¿sí? Tomando determinados parámetros. Lo mismo se hizo con las motocicletas. Entonces, del video se obtuvo una tasa de 24,09 fotogramas por segundo, es decir, cuadros por segundo. 24 cuadros transcurren en un segundo, ¿sí? El vehículo, previo a la colisión, y esto es muy importante, y previo a la frenada, a la acción, al accionamiento de los frenos, ¿sí? Y esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros no vamos a poder aplicar este método si hay una aceleración positiva o negativa, ¿sí? Porque acá vamos a aplicar básicamente a una aceleración, perdón, a una velocidad constante, espacio sobre tiempo, para poder determinar cuál es la velocidad en ese tramo que nosotros vamos a definir con esos parámetros tomados, ¿sí? Entonces, en ese tramo se han recorrido 21 cuadros, ¿sí? Y con esa tasa de fotogramas se determina que los realizó en 0,86 segundos, ¿sí? Entonces, al realizar el cálculo, la velocidad, que es igual al espacio recorrido sobre el tiempo transcurrido, ¿sí? Nos va a dar una velocidad
estimativa aproximada de 27,62 kilómetros por hora para el automóvil, ¿sí? Y si lo vemos de muchos ángulos y muchas veces, vamos a ver que tiene consistencia esa velocidad, ¿sí? Porque pudo detener el vehículo más adelante, ¿sí? Sin bloquear los neumáticos, ¿sí? Se ve que recorre a una velocidad que tiene coherencia, tiene consistencia con la calculada, ¿sí? Para la motocicleta también se tomaron los mismos parámetros, ¿sí? De los árboles y de se llaman en realidad juntas de dilatación, esas líneas que separan los diferentes bloques de concreto de la calzada, ¿sí? Y se determinó que acá está medida, ¿sí? Son 5,9 metros del punto A al punto B, ¿sí? Eh, Obviamente que puede haber una variación, ¿sí? De más o menos quizás 10, 15 centímetros según el cuadro que se vaya tomando, ¿sí? Personalmente, mi opinión es que esos centímetros no nos van a generar no van a incidir, ¿sí? Importantemente en el cálculo de velocidad, ¿sí? Ya si hablamos de varios metros, si tenemos un error de varios metros, ¿sí? Nos va a afectar el resultado final del cálculo de velocidad, ¿sí? Entonces vamos a decir que para este video, para esta cámara, para esta filmación de esa cámara, hay que poner siempre cómo está identificada esa filmación, que es de 23,83 frames por segundo, cuadros por segundo. eh, Fueron capturados en 8 segundos a la moto, recorrer desde el punto A al punto B, en 8 cuadros, perdón, en un tiempo de 0,32 segundos, ¿sí? Es decir, un tiempo brevísimo, ¿sí? Previo a que la moto acelerara, ¿sí? Es decir, considerando ese tramo como a una velocidad constante, sin aceleración o desaceleración, ¿sí? Y el resultado se obtiene de dividir el tiempo, perdón, la distancia por el tiempo transcurrido, lo que nos va a dar 66,37 kilómetros por hora para la motocicleta, ¿sí? Eh, Ahora, te preguntas del tribunal, ¿sí? Porque el tribunal, la fiscalía y las partes pueden hacer muchas preguntas sobre si existe algún error en la medición, ¿sí? Hay que estar abierto y hay que ser receptivo a ese tipo de preguntas porque, como les decía, las cámaras, si bien se pueden ver acá bastante nítidas cuando se hace un acercamiento, una ampliación, ¿sí? A se empieza a romper la imagen, se empieza a pixelear, ¿sí? Lo cual en la medición o al momento de tomar parámetros nos puede generar algún error. Tengamos en cuenta que la cámara está arriba, lo toma al accidente de forma oblicua, ¿sí? Eh, es una cámara de baja calidad, ¿sí? Por así decirlo, una filmación de baja calidad, no una cámara, una filmación de baja calidad, y a su vez que ha sido registrado por un teléfono celular, ¿sí? Entonces, dejando en claro todas esas situaciones, ¿sí? Tanto a las partes como al tribunal tenemos que ser receptivos y tenemos que estar abiertos a decir, nuestro cálculo de velocidad puede tener error, ¿sí? No podemos decir cuánto de error, pero puede tener un error en más o en menos, ¿sí? En más o en menos. No podemos decir cuánto, ¿sí? Va a depender de todos estos factores, su señoría, ¿sí? Y queda a consideración del tribunal si va a aceptar o no esos resultados, ¿sí? Y la metodología empleada, pueden utilizarse otras metodologías como recurrir o reproducir con la misma cámara de seguridad del accidente, por ejemplo, con el mismo vehículo, con un vehículo similar. En este caso ya no se podía contar con la cámara de seguridad porque había cambiado de dueño la propiedad y bueno, habían pasado muchas cosas que no nos permitían poder reproducirlo, pero en los casos que se puedan, o en el caso de que sean cámaras de seguridad públicas, ¿sí? Como las del 911, se puede, realizando un trabajo en equipo, ¿sí? Una persona que ubique la cámara de la misma forma que estaba al momento del accidente, desde el sistema de monitoreo del 911, por ejemplo, y otras personas o otro grupo de trabajo que esté en la escena tratando de reproducir
si en lo posible con los mismos vehículos o vehículos similares del accidente, ¿sí? O realizar desplazamientos a diferentes velocidades y poder determinar si hay correlación o no con los registros fílmicos, ¿sí? Son formas de trabajar, va a depender de los recursos, de la disponibilidad del material, de la disponibilidad de acceder a las cámaras de seguridad, ¿sí? De que se autorice el acceso a esa cámara de seguridad, ¿sí? Para realizar nuestra tarea pericial, ¿no? Así que bueno, acá terminamos. No sé si hay alguna pregunta, ¿sí? Consulta, opinión, recomendación que se quiera hacer. Acá Micaela pregunta, ¿por qué no podríamos utilizar el video para aplicar Sirly? ¿Es por la aceleración de la motocicleta? O sea, Sirly se podía aplicar, eh, Sirly se podría aplicar para la proyección del cuerpo de la motociclista, que sí lo mencioné, pero el cuerpo de la motociclista no quedó en una zona que se pueda identificar, que se pueda medir respecto de la zona de impacto para poder determinar la proyección, ¿sí? Y en el plano tampoco quedó nada, ninguna evidencia de la posición final, ¿sí? Florencia pregunta si alguna vez le permitieron realizar esa última metodología que dijo. Sí, sí, muchas veces la pudimos aplicar, muchas veces, ¿sí? Con cámaras de seguridad de estaciones de servicio también lo pudimos hacer, ¿sí? Pero bueno, siempre va a haber un error, siempre que hay que estar abierto a eso, ¿no? Que hay error en las mediciones, lo que se hace es una aproximación, una estimación, ¿sí? A contestar nada, ¿sí? A veces puede ser más o menos acertada si la cámara es de buena calidad, si la toma es buena, si los vehículos han sido captados en una gran proporción de lo que sería la imagen, ¿sí? Si la toma no es tan oblicua, si la toma más perpendicular, está más perpendicular a los vehículos, bueno, eso van a ser factores que van a validar nuestros resultados con más fuerza, ¿sí? Nos van a decir, este valor es más cercano al real, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que ese recorrido, como les decía, puede ser con o sin aceleración, puede ser post colisión, suceder muchos factores, inclusive hasta se pueden sumar las velocidades que ustedes obtienen con un video con las obtenidas por los indicios materiales, ¿sí? Y obtener una velocidad más aproximada, más real, ¿sí? Considerando todas las variables. No sé si hay otra. Se saca la velocidad con marca de fricción de fracción de la motocicleta. Sí, en este caso podríamos, no, en este caso no, la moto, sí podríamos haberla atribuido al auto a esa velocidad sacada con la huella de fracción, pero ¿qué pasaba acá? Es una huella de fracción tan corta, ¿sí? Y además que presenta un quiebre por el impacto de la motocicleta en el cordón, y hay mucho recorrido post colisión del auto, entonces esa velocidad no iba a ser, no se iba a aproximar a la velocidad real del automóvil, que es el que le transfiere esa energía a la moto, ¿no? Florencia tiene otra pregunta, dice si hay alguna bibliografía que nos recomiende sobre este tema. Mira, la verdad que bibliografía, así libros dedicados a este tema, no hay sobre el tema de velocidad. Eh, sí hay libros sobre el análisis forense de imágenes en general, ¿sí? eh, Ahora no recuerdo el nombre, pero creo que lo tengo yo a ese libro, ¿sí? Que no solamente desarrolla el análisis de accidentes, de secuencias de accidentes o secuencias de eventos, como le dicen en general los americanos, también otros tipos de hechos, robos, homicidios y demás, de identificaciones de personas, determinación de la talla de una persona, de la altura de una persona, eh, etcétera. Entonces lo tratan de forma general, ¿sí? A todo lo que sea captado a través de una cámara de seguridad, pero la verdad que está muy bueno como para empezar a adentrarse en la temática, porque hay muchas cosas que por ahí uno la soslaya, ¿sí? Porque son plasmados por especialistas en imágenes que tienen mucha práctica en el análisis de imágenes de muchos años y que está bueno hacerlo.
Pero después, específicamente sobre cálculos de velocidad, vas a encontrar sí trabajos de investigación, ¿sí? Inclusive el que les decía, utilizando el tracker, está en internet, lo pueden descargar, ¿sí? Como pongan, si quieren poner tracker, cálculo de velocidad de vehículo, y les va a salir el trabajo de investigación. Pero bueno, repito, la verdad que fue un caso único porque el automóvil justo pasaba totalmente perpendicular a la cámara, entonces se podía, lo captó completo al auto, recorrer esta distancia horizontal y se podía hacer un cálculo preciso, ¿no? Lo cual no va a suceder en el 99% de los casos de que queden registrados los accidentes de tránsito, y hay que recurrir a otras metodologías. Kevin Guerrero nos dice, en este caso en particular, no podemos sacar velocidad por trabajo. Se puede hacer una aproximación. eh, yo consideraría, sí se podría realizar, lo que sí hay que, no vamos a sacar cuánto hay, por ejemplo, de potencia de frenado, ¿sí? O con qué porcentaje se activó, con qué porcentaje de presión del freno se activó, ¿sí? Eso no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos que no fue al 100% porque no dejó huella, no patentizó huella de frenada, no se bloquearon los neumáticos, ¿sí? No sabemos, por ejemplo, si frenó, si luego levantó el pie y después volvió a frenar, ¿sí? El automóvil, el conductor del automóvil, ¿sí? Es decir, varias variables que vamos a desconocer. Yo no me atrevería a dar un resultado. Yo creo que en este caso en particular lo hice y no, el resultado no era acorde a una velocidad real para este tipo de accidente, por así decirlo, ¿sí? Eh, entonces, creo que lo más acertado era hacerlo con el video, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, no hay más consulta, entonces, bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme escuchado en este tiempo, de nuevo a los organizadores y a quienes me invitaron a participar de este taller, les agradezco infinitamente, y para cualquier consulta a disposición, ya saben, les dejaré mi correo electrónico a los organizadores, me pueden hacer ahí cualquier consulta relacionada con la temática o con cualquier otra en accidentes de tránsito. Licenciado Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber participado y así como nos decía el licenciado, todo este material se lo vamos a estar remitiendo en las casillas de correo que ustedes nos dejaron registrados, así que no se preocupen que van a tener toda esta excelente disertación para que la puedan consultar, porque realmente fueron datos de suma importancia y que seguramente nos van a servir para la posteridad. Carlos, muchísimas gracias entonces por haber participado de esta disertación y nos estamos viendo pronto entonces. Perfecto, muy bien, muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias entonces nuevamente a todos por participar y les quiero recordar que la quinta parte del taller, el quinto taller que vamos a estar celebrando el día viernes, importante que tengan en cuenta que el horario ya no es a las 18, sino es 18:30. La temática va a ser acerca del cálculo de valor venal y va a estar a cargo del licenciado Santiago Martínez. Así que, bueno, los esperamos a todos para compartir entonces una nueva jornada de capacitación acá desde el Centro de Especialización Forense. Si tienen alguna consulta o duda en estos días, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, a nuestras redes, a nuestra casilla de correo, mediante cualquiera de nuestros medios entonces. Y nada, saludarlos y agradecerles nuevamente por ser partícipes y nos estamos viendo el día viernes entonces. Un saludo a todos y que tengan excelente resto de jornada.